Buenos días, saludos a los que pasan por Javier Deportes. Estamos con una muy grata visita en la ciudad de Miami. Vinimos aquí al juego este pasado viernes entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes, y allí tuvimos el placer de encontrarnos con Mari Montes, que nos acompaña este día. Mari, como bien saben, es la voz femenina o con mayor trayectoria tal vez, o con más alcance ha tenido para nuestro béisbol en Venezuela. Desde aquellos comienzos en el estado universitario, desde aquellas notas en el diario El Universal, ahora mismo haciendo vida en el Extra Base, y también hoy siendo escritora, mejor dicho, de la Asociación de Escritores para el Béisbol en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mari? Un saludo. Hola, Javier, encantada de que coincidamos finalmente en persona para conversar de béisbol. Como bien dices, fue un día muy especial volver a ver, en mi caso, a los Leones del Caracas contra los Navegantes del Magallanes, más allá del resultado, que obviamente hubiese preferido que fuera otro. Fue un buen juego, creo que los dos equipos dieron el espectáculo que la gente estaba esperando ver. Y bueno, yo tenía 10 años, yo vine, lo último que hice antes de venirme en diciembre de 2014 fue ir a un Caracas Magallanes. Me invitaron a anunciar 3 innings, entre otros el turno de Bob Abreu, que obviamente la gente como que tiene eso muy, muy presente, claro, a propósito de mi trabajo en esos años en el universitario. Y bueno, qué emoción verlos de nuevo, más allá de eso, de que haya ganado el Magallanes. Sí, para el que está aquí, pues evidentemente es muy importante volver a reencontrarse con sus equipos. Yo fui el año pasado a Caracas, después de 9, 10 años sin ir. Pude conocer el Estadio Monumental. Ajá. Pude ir al Universitario a un Caracas La Guaira, con La Guaira como home club, claro está. Y por supuesto que volver a recordar los colores del Universitario, creo que tiene unos colores bien característicos, los sabores, los olores, las arepas de longa. Claro. El volver a estar ahí. ¿Qué recuerdos tienes de esa época donde vivías mucho en ese estadio universitario? Mira, es que yo tengo una relación con el estadio universitario que no comenzó con mi vida profesional. Claro. Sino yo te diría que prácticamente con mi vida. Mi papá siempre bromeaba que en aquel juego de Caracas La Guaira, en la final de 1967, en el que Tiburones estaba ganando, y en el quinto inning Caracas dio vuelta a la pizarra, mi papá dice que yo soy caraquista desde ese día y que desde entonces estoy yendo al estadio universitario, ¿no? Porque mi mamá estaba en ese juego con él. Claro. Y yo venía ahí, pues. Pero más allá de eso, mi papá era de la Asociación de Egresados, que fundó la Caimanera de los sábados y de los miércoles, sobre todo, en ese estadio de la UCB. Y había juegos de fines de semana en los que yo estaba allí. Desde muy chiquita iba a los juegos de los Leones del Caracas. Claro. Tenía un acceso por la relación de mi papá como médico deportivo. Además, en la universidad yo tenía un acceso más cercano tanto al Caracas como a las figuras de Leones. Mi papá era amigo de Carrasquelito, de Vitico, de César Tobar. Entonces de Antonio Armas. Desde muy chiquita yo tengo recuerdos de ese estadio como niña fanática de los Leones del Caracas, como hija de alguien que estaba allí, y era otro patio de recreo en algunos momentos, porque recorría las bases, jugaba con esa tierra. Tenías un acceso que muchos soñarían tener, pues. Sí, o sea, conocía eso que llaman las entrañas del parque. Correcto. Porque ahí jugaba. Entonces, es una relación obviamente muy distinta a la que vino luego, en el palco de prensa, en el sonido interno, ya con un acceso distinto a equipos de pelota profesional, específicamente Leones del Caracas, en aquella época esplendorosa en el que nuestros Grandes Ligas jugaban. Claro. Y jugaban los Grandes Ligas de todos los equipos, y había todavía Grandes Ligas o prospectos de las Grandes Ligas muy importantes que iban a nuestra liga a terminar de formarse. Claro. O sea, nosotros vimos a Roy Halladay con los Cardenales de Lara, haciendo además una final Caracas-Lara que ganaron los Cardenales, entre otras cosas, porque tenían a Roy Halladay inolvidable, pero también vino Matt Whitten. Correcto, Derek Bell.
Derek Bell, vimos a Cecil Fielder. Estamos hablando de los Cardenales, pero podemos hablar... Eric Carr con el Caracas. Claro, de Barry Bonds, de Darryl Strawberry. Claro. O sea, yo no lo vi, pero vino Pete Rose. O sea, en nuestro béisbol yo vi a Dave Parker con Magallanes. Es lo que siempre se dice, la importancia de las ligas invernales para el béisbol de Estados Unidos, para los latinos y para los jóvenes americanos que se van a terminar de formar en nuestras pelotas, claro. Fíjate tú que siempre, a pesar de la situación que conocemos de Venezuela, tú hablas con técnicos o con exjugadores que pasaron por nuestra liga, por ponerte, yo qué sé, Buddy Black, correcto, el manager de los Rockies de Colorado, que estuvo con los Leones del Caracas, y Buddy Black te habla de lo que significó para él como jugador haber estado en esa pelota, y siempre dice, sé la situación, pero le recomiendo a los jugadores estadounidenses que vayan a esa pelota, que conozcan. Él comenta cosas tan bonitas como que él aprendió a manejar su dinero en Venezuela, que aprendió a cuidarse, que entendió que lo cuidaban, porque también obviamente era una vida muy tentadora para un muchacho. La pelota caribeña tiene unos atractivos ahí como digamos adicionales, de menos control, menos supervisión, muchachas muy bonitas, rumba, o sea, todo eso que puede distraer a un jugador, y que también el poder manejarse ante eso también es una prueba que habla de la madurez, y todo eso lo conversan ellos, y es muy interesante. Dusty Baker también te lo recomienda. Hablaba siempre de, entre otras cosas, del olor de la panadería que quedaba en la parte de arriba. Sí, no, mira, cuando él estaba por allá. Rick Dempsey, hablamos hace un par de años, y a mí me daba mucha risa porque el recuerdo que tiene él de los aguacates, yo le decía a Daniel, él debe creer que son unas patillas, porque él decía, los aguacates venezolanos, y yo decía, no, los aguacates venezolanos no son de este tamaño, pero los aguacates, yo recuerdo los aguacates, y la seña yo decía, pero ¿dónde una sandía? Nuestros aguacates son una maravilla, pero no son como los recuerda él, pero qué bonito que en su evocación él ve el Ávila, el cielo azul de diciembre. Es algo que para él es inolvidable, y es bonito cuando te los consigues, ¿no? Yo conocí a Mari en su época literaria, que aún sigue escribiendo, evidentemente, ya vamos para eso, cuando salió publicado el libro de Mis Barajitas. La primera edición fue ¿en qué año, perdón? 2009. En el año 2009 que salió esa primera edición. A partir de ahí tengo ese libro, y a partir de ahí empecé a conocer a Mari hasta estos días, de conocer su trayectoria en el mundo del béisbol. En ese libro tú dices que tu barajita principal es tu papá, a quien ya mencionaste que a través de él fue que te acercaste a este mundo. Si existiera un pelotero, que en tu libro también lo dices, que hay una barajita que siempre cargas en tu cartera, pero si tuvieras un pelotero más allá del que ahí se dice... Ya no está, porque ya no se usan esas carteras. Bueno, exacto. Pero hay un pelotero que tiene un lugar especial también para ti, como una barajita que siempre va a estar en tu cartera o en el mejor álbum que tú guardes. Jackie Robinson, sin duda. Jackie Robinson es alguien de la sala de mi casa desde que nací. Por esa situación de que mi papá, siendo estudiante de medicina, por sus notas y por su desempeño como segunda base del equipo AA de la Universidad Central, en un programa que se experimentó ese año de béisbol de amistad de la Embajada Americana con la universidad, enviaron a 2 jugadores, al final terminaron siendo 3, estudiantes universitarios, 2 de ellos, para encontrarse con los equipos de Nueva York. Entonces mi papá estuvo en el Yankee Stadium, en el Ebbets Field y en el Polo Ground, y en el Ebbets Field conoció a Jackie. Jackie había venido a Venezuela un par de años antes, 4 años antes. Mi papá fue en el año 49, Jackie fue a Venezuela, al estadio de San Agustín, en 1945, con las Estrellas Negras. Conoció Caracas, conoció el Ávila, que le impresionó muchísimo. Mi papá, como casi todos los estudiantes de medicina de esa época, estaban obligados a ir aprendiendo inglés, porque la mayoría de las publicaciones, las revistas científicas venían en inglés, y entonces él pudo conversar con Jackie, y pudo conversar del Ávila y de la experiencia en Caracas, y manifestarle además a mi papá, que era también un hombre de piel negra, su admiración por lo que Jackie significaba. Entonces, es una historia que la conozco desde que tengo uso de razón, de papi,
quién es el señor de la foto, Así es. ¿no? ¿Quién es ese señor tan grande que te acompaña en la foto? Claro. Entonces conocer esta historia desde niña. Pero vivir acá, en Estados Unidos, donde tengo 10 años, conocer un poco más de la historia de la pelota segregada, de lo que sucedía en esos tiempos y de lo que significa Jackie Robinson en la historia del béisbol, en la historia de los Estados Unidos, es algo que es mi favorito. O sea, yo amo a Carrasquelito, lo adoro. El otro, si me pregunta, sería Carrasquel. Ok. Tiene un lugar especial Aparicio, pero Carrasquel es para mí está en otro nivel por el afecto, por la amistad que nos unió, por lo que significó en el béisbol venezolano siendo la primera gran estrella, por su responsabilidad en que Aparicio se haya quedado en las grandes ligas, porque Aparicio se iba a ir, digamos, decepcionado por la cantidad de dinero que tenía que pagar de impuestos. Y el chico le dice, mira, te quedas. Claro. Y habla con los medias blancas y negocia con ellos el pago del impuesto. Claro. Pero no te puedes ir porque tú eres el mejor. O sea, a mí me están mandando para Cleveland por ti, porque tú llegaste. Claro. Entonces no me salgas con ese cuento de que te vas a ir de las grandes ligas, tú tienes un destino. Entonces, obviamente los dos, y los quiero mucho, pero Carrasquel era eso. O sea, de yo sentarme en la sala de mi casa a escuchar al chico contar sus aventuras. Para mí era como un cuentacuentos. Claro. Sí, no, tú tienes el privilegio de poder verlos sobre el terreno de juego y poderlos verlos tan cerca como en la sala de tu casa o en el jardín de tu casa. Gracias por supuesto, a la amistad que tenía tu papá con ellos. En el libro mencionas la barajita de Cal Ripken. Para ti los Orioles, pues, es por todos conocido, es tu equipo favorito del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué significó para ti Cal Ripken en esa época que rompió el récord, que era el pájaro de hierro, como lo nombras en tu libro? Mira, Cal Ripken, a ver, cuando yo era fanática de los Orioles ya desde 1979, Cal Ripken llega a los pocos años, en 1982 específicamente, aparece en el béisbol y obviamente es un campo corto destacado, es un campo corto de abolengo, hijo sí, de un exjugador de grandes ligas, todo eso, manager, después de los Orioles. Y bueno, cuando uno comienza a seguir a Cal Ripken no tiene la menor idea de lo que va a hacer. Claro. Más allá del buen campo corto que es, tú no te vas a imaginar que va a romper el récord de Lou Gehrig. Nadie se imaginó que era posible romper ese récord. Claro. Porque ya incluso en la época de Cal Ripken, un pelotero con cualquier tipo de molestia se sentaba. Ahora, más, porque son personas que cuestan claro, mucha plata y entonces, bueno, mira, no juegan. Claro. Muchos todavía juegan rotos, todavía hay peloteros que juegan adoloridos, todavía hay peloteros que no reportan al trainer que tienen una molestia para que no lo sienten porque... Sin ir muy lejos, Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, ¿cuánto tiempo jugó adolorido? Un montón de sus últimos años. Sí, pero bueno, entre los lanzadores, Scherzer, por ejemplo, claro. Que puede estar jugando con la espalda rota y tú no sabes cómo hace para seguir en comando de sus picheos y ponchar gente y retirar hombres. Pero Luis Arraez recientemente estuvo más de la mitad de la temporada jugando con el ligamento del pulgar de la mano izquierda, siendo zurdo, roto. Y con todo y eso fue. Y fue líder bate de la Liga Hay esas historias, claro, obviamente, pero la becal no la podíamos intuir, claro, ninguno. Claro. Y que fueran 2.632, o sea, es insólita la cifra, nadie va a hacer eso. Sí, hay récords que van a ser irrumpibles. Nadie lo va a hacer. Los hits de Pete Rose son récords que no. Sí, no. Nadie va a jugar tanto, nadie va a hacer, no hay forma humana. Yo creo que no va a pasar. Claro. Y otros récords también. Pero Cal Ripken después significó toda la ética del juego que en algún momento se vio amenazada por la situación planteada en el 94 y aquella huelga en la que los dueños de los equipos hicieron un muy buen trabajo de comunicación para hacer ver a los jugadores como los villanos del cuento. Sí, exacto. Y los avaros. Era muy cómico porque los peloteros lo que querían era evitar un techo. Ellos se ganan miles de millones de dólares al año y está muy bien. Claro.
Pero está muy bien también que los que son los protagonistas del juego, los que llevan a la gente al estadio, los que producen ese dinero exacto, los que producen. Ellos ganan lo que producen, pues. O sea, también se benefician, pero bueno, en la historia del béisbol eso duró mucho tiempo y todavía se cae como en la tentación de, oye, es una guerra de millonarios. No es una guerra de millonarios, es una guerra de multimillonarísimos contra unos millonarios, entre comillas. La mayoría de los hombres que trabajan en el béisbol de Grandes Ligas, en el béisbol que vemos, no gana el dinero que gana Aaron Judge, o que gana Gerrit Cole, o que gana Shohei Ohtani, o lo que gana José Altuve. Correcto. Esos no son los contratos que predominan. Ese no es el mínimo común el denominador, pues. Esa guerra que ahorita se planteó en la huelga de propietarios, que era de millonarios contra millonarios, yo decía, es absurdo. Totalmente. Porque no vas a comparar la fortuna del dueño de los Mets con la fortuna de Max Scherzer, que además que importante fue que fue uno de los jugadores que se montó ese piano al hombro. Correcto. Pensando en el futuro. Correcto. Entonces, bueno, esas son cosas que también han formado parte siempre del béisbol, por eso existió Marvin Miller, los peloteros en algún momento fueron como esclavos. Y cuando empiezas a cubrir el béisbol y a tener que involucrarte de esa manera tan, digamos, estudiosa de la historia, tan profunda, sí. ¿Te gusta más, Javier? Claro, totalmente. Para terminar, Mari, tu actualidad como escritora de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos y tu actualidad con el Extra Base. Estás, por supuesto, aquí en la ciudad de Miami, ves a los Marlins durante la temporada regular para el Extra Base. Eso y sobre todo lo de la Asociación de Escritores, tener a una mujer venezolana, miembro de esa asociación hoy por hoy, es todo un orgullo y un privilegio. ¿Qué tal eso? ¿Cómo te va con esa experiencia? Mira, lo que no soñé, o sea, yo siempre digo que una cosa por otra. Obviamente viviendo en Venezuela no hubiera podido pertenecer a la Asociación de Escritores porque tienes que cubrir un equipo, una cantidad de juegos, de series, demostrar por supuesto que eres un escritor, claro, que escribes, que publicas, claro, porque no es que, mira, yo escribo y aplicas para que te den una credencial como miembro de la asociación. Hay una serie de cosas que hay que hacer porque la responsabilidad es mucha. Claro. Entonces tiene que ser una cosa muy, muy seria. Me encanta porque eso garantiza muchas cosas en el trabajo que hacemos. Tenemos siempre acceso al clubhouse, tenemos siempre una silla garantizada en cualquier juego de béisbol, así sea el último juego de la Serie Mundial, porque la asociación se creó, entre otras cosas, para que los periodistas y los escritores particularmente, cuando se crea la asociación no existe la radio, no existe la televisión, no existe nada de eso, solamente se publicaba solo se en prensa. Escribía, claro. Y los escritores pagaban sus entradas e iban con su máquina de escribir y como si fueran laptops se las ponían en las piernas para poder hacer su trabajo o escribir en una libreta. Surge justamente porque el trabajo de los periodistas promueve el béisbol de Grandes Ligas, da información a los fanáticos, acerca, es un medio realmente que conecta claro, el negocio con la gente, la información tiene unos requisitos, la veracidad, el respeto, la oportunidad, todo eso. Y entonces me encanta porque bueno, es poder cubrir el béisbol desde adentro como uno quiere. Claro, de la manera más soñada posible, pues. Exactamente, claro. Y bueno, es muy chévere para mí. Hacerlo con mi hijo. En el Extra Base, claro. Es otro sueño que no tenía, que no tuve, aunque debí tenerlo porque lo llevaba desde la barriga al estadio y debí suponer que se iba a enamorar del béisbol de esa manera. El segundo, que es Santiago, que es músico, no trabaja en el béisbol, pero estudia comunicación y la música es una manera de comunicarse también, claro, ¿no? Claro. Le gustan mucho los deportes, también es guairista y eso, pero trabajar con Daniel es una maravilla porque Daniel además es mi jefe. Daniel es digamos, el cerebro de cómo debe operar el Extra Base. Yo estoy obviamente en el consejo editorial con él y con Julio, tomamos muchas decisiones editoriales juntos, pero es él el que está al mando, ¿no? O sea, mamá, tú vas a hacer esto, necesito que hagamos tal cosa, y eso me gusta mucho porque veo cómo ha crecido, claro, cómo se ha ganado el respeto de tanta gente. O sea, hay, qué sé yo, para Don Mattingly, yo no soy Mari Montes, yo soy Danny's mom.
Ah, mira. Para, Wow, que se haya convertido a él en la referencia. Sí, sí. ¿Sabes? No es el hijo de Mari, y tú eres, wow. Dossie Baker Claro. no me dice a mí Mari, me dice mamá, Mira, vale. que es una manera cariñosa de hablar Wow. con una mujer que es mamá. Claro. Él sabe perfectamente bien cómo me llamo yo, lo que hago, hemos conversado en español, en inglés. O sea, Dossie Baker, no voy a decir que es mi amigo, pero nos vemos y él sabe perfectamente quién soy yo. Claro. Y soy mamá, porque él, a raíz de una entrevista que le hizo Daniel y de algo que sucedió con ellos en un Winter Meetings en el que yo no estaba, bueno, tuvieron como una conexión. Además, Dossie jugó con tiburones, obviamente Daniel se metió por ahí Claro. para hacer la conexión. Y bueno, yo soy mamá para Dossie Baker, para Skip, el manager de los Marlins, también soy la mamá de Daniel, y eso me enorgullece. Totalmente, claro. En esta serie yo estaba en la cabina de TUDN Radio, oportunidad que me encantó porque pude comentar un Caracas Magallanes por primera vez en mi vida, pero ver hacia allá y tener a Daniel en la cabina de la transmisión que generaban los Marlins para Fox Deportes, viéndose de costa a costa, al lado de Carlos Suárez, que es un periodista con trayectoria y a quien respetamos tanto. Claro. Verlo conversar con Jeff Passan. Sí, Daniel, yo lo he visto en transmisiones de MLB Network, que lo llaman y lo contactan para hacerle X preguntas, así como la que mencionas con Jeff Passan, claro, totalmente. Y tú dices, mira, qué maravilla. A ese nivel está Daniel. Exacto, y lo hace en su perfectísimo en perfecto inglés, correcto. Y bueno, es algo que dices, oye, que chévere, qué maravilla, gracias a Dios. Yo en la serie mundial, bueno, en las últimas series mundiales y en Cooperstown este año me encontré con Claire Smith, que es la primera mujer periodista que está en el Salón de la Fama de Cooperstown como escritora. Por supuesto, para mí un referente desde hace mucho tiempo. Claro. Y conocerla, es una mujer además, digamos, de las minorías. Es mujer en el béisbol, es una mujer afroamericana, es una escritora de Filadelfia que se abrió paso. Si a mí me ha costado, no me puedo imaginar Claire. En su momento, claro, en su época. Y llegar al Salón de la Fama, Claro. y yo veo a Claire y digo, yo quiero ser como Claire. Claro, o sea, ese espejo ahí. O sea, qué bonito, yo quiero llegar. Hay gente que a lo mejor quiere llegar, se quiere hacer la cirugía plástica, qué sé yo, como dicen ahora, tunearse. Yo quiero llegar como Claire Smith, ¿sabes? Claire llega con un bastón, ojalá yo no lo necesite, pero si necesito un bastón, una andadera o llegar en una silla de ruedas al estadio ancianita, esa es mi gran ilusión. Claro, ¿sí? No, claro. Sí, de hecho me das pie para esa última parte que te iba a preguntar. Todo lo que has hecho hasta ahora, ¿qué te falta por hacer? Aún hay mucho por hacer porque el béisbol es una historia de no terminar. Por eso. Y hay mucho por hacer y ahí, pues, bien dijiste esta parte. Yo no sé, Javier, porque tú me dices, Mari, tú soñabas con ser comentarista de los Tigres de Detroit en la temporada que Miguel Cabrera se retiró. Por ejemplo. No, cuando eso pasó yo no fueron lo podía llegando, creer. las cosas fueron llegando, correcto. Llegó, o sea, se postularon varios nombres, se postuló el mío, Detroit dijo, vio como mi cercanía con Miguel. Claro. Luego, todos los trabajos que yo he hecho de Miguel Cabrera desde antes de que debutara, con Carlos Guillén, desde que llegó como pasante a los Leones del Caracas, que es el que propone mi nombre ante un montón de nombres. Él no me avisa porque me dice, claro, había una lista, había decisiones, o sea, de mexicanos que no tienen por qué saber quién eres tú. Claro. La mayor audiencia iba a ser una audiencia mexicana, todo eso. Y entonces, no me quiso decir para no decirme después, mira, no salió, claro. Cuando me llamó y me dijo, ¿tú quieres hacer esto? Yo le dije, claro, ¿qué tenemos que hacer? Y me dijo, no, te va a llamar la vicepresidenta de comunicaciones de los Tigres de Detroit para acordar contigo, en los términos de lo que vamos a hacer. Y el año siguiente me dice, ellos quieren hacer los juegos en español fuera de casa contigo, la última serie de Miguel, si vas a estar aquí, que vengas a la cabina. Entonces, eso me hubiera faltado por hacer. No, se dio, le doy gracias a Dios al béisbol y a Dios por eso. Claro. A la trayectoria, obviamente, y a que en este país todavía una mujer de 57 años puede conseguir hacer algo por primera vez. Claro. Porque no te piden que estés joven, que hayas estado en un concurso de belleza. Que te veas así o asado. Que te veas así o asado, sino
lo que vale tu trabajo y eso me encanta. ¿Qué más me falta? Más béisbol, más innings. En el béisbol siempre hay algo que está por ocurrir que nunca ha ocurrido, entonces seguramente en algún momento otra vez voy a decir esto que no había pasado, pasó. Mientras tanto les cuento la historia. Entonces mira, eso, ¿qué me falta? Más años, eso es lo que me falta, más años. Más años para seguir cubriendo del buen béisbol. Ojalá que todo eso se te dé, que todo eso vaya llegando poco a poco. Ojalá que pronto regreses al universitario o vayas a conocer el Estadio Monumental en Caracas. Y ojalá siempre te mantengas, por supuesto, alrededor de lo que tanto te gusta y te apasiona, porque lo escucho, lo veo y lo leo cada vez que sé de ti. Muchas gracias a Mari Montes por este espacio, por este rato con nosotros. ¿Tus redes, Mari, para que la gente...? En Instagram es @porlagoma8 y en Twitter o en X es @porlagoma. Tengo un TikTok pero no lo uso, que igual creo que es Por la Goma o Mari Montes, busquen por ahí. Hay muy poquito montado, pero lo que está montado es chévere. Porque no me da, o sea, en verdad que ya tiene 24 horas. Yo envidio a la gente que se puede montar todas las plataformas y hacer eso, pero yo no puedo. Sí, totalmente. Bueno, ahí están las direcciones donde pueden encontrar a Mari en las redes sociales. A mí, por supuesto, recuérdenme, consiguen en Instagram en @JavierPisoDeportes. Bueno, @el Extrabase. @el Extrabase, por supuesto, también allí la vas a encontrar a ella junto con Daniel y toda la actualidad de béisbol con ellos y aquí en nuestras redes. Muchas gracias por estar y como siempre les digo al final de cada video, pilas que por ahí nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Chao.